Bueno, entremos de lleno en este tema. En este análisis vamos a desmitificar todo lo que rodea las bombas de inyección diésel. Vamos a trazar esa evolución increíble, desde los conceptos mecánicos más puros y duros hasta llegar a esos sistemas electrónicos súper precisos que prácticamente dominan la industria actual. Y, a ver, para quienes están día a día operando, estudiando o manteniendo estos motores, entender bien esta transición no es solo un dato curioso, es literalmente una herramienta indispensable de trabajo. Así que nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Primero, el corazón del diésel. Luego veremos la evolución de la regulación. De ahí pasamos a la revolución del Common Rail, seguimos con los sistemas Unit Pump y cerramos con algo clave, el diagnóstico de fallas diésel. Empecemos entonces con nuestra primera sección, el corazón del diésel. Imaginen esto por un segundo. Surge una de las preguntas, creo yo, más fascinantes de toda la ingeniería moderna. ¿Cómo es posible que una máquina logre sincronizar de forma perfecta miles de explosiones microscópicas de combustible cada minuto y hacerlo hora tras hora, sin fallar jamás? Piensen en la fricción brutal, el calor extremo y la precisión casi quirúrgica que se necesita ahí adentro, en el bloque del motor, para orquestar algo así. Es una locura, ¿verdad? Bueno, la respuesta a todo ese enigma es justamente este componente vital. La analogía le queda como anillo al dedo. La bomba de inyección es sin duda alguna el corazón de todo el sistema diésel. Su misión principal es agarrar el combustible y elevar su presión a niveles brutales, todo para poder vencer esa monstruosa presión interna que tiene el cilindro cuando está en compresión. Ojo, el punto aquí no es nada más inyectar líquido por inyectar, sino lograr una pulverización finísima, casi como una neblina, para que la combustión sea rápida, limpia y súper eficiente. Y claro, todo ese movimiento giratorio continuo se puede dividir en tres fases mecánicas súper claras. Arrancamos con la admisión. Ahí, un muelle hace bajar el émbolo para aspirar el combustible a baja presión, ¿ok? Inmediatamente después viene la compresión. Es aquí cuando la fuerza implacable de la leva empuja ese émbolo hacia arriba y ¡pum!, la presión se dispara. Y finalmente el cierre magistral, que es pura geometría. Una pequeña ranura se alinea y descubre el orificio de retorno. En ese exacto milisegundo, la presión colapsa y la inyección se corta de golpe. Ni una gota de más, todo para evitar goteos indeseados. Ahora, llevar toda esta teoría a la práctica en el taller es algo crítico. Al instalar una de estas bombas mecánicas, es fundamental alinear milimétricamente el engranaje del eje con el sistema de distribución del motor y el famoso punto muerto superior del primer cilindro. Una instalación exitosa requiere casi que una limpieza de quirófano y una alineación impecable. Cualquier desvío, por mínimo que sea, va a alterar el momento exacto en que ocurre la combustión y, adiós rendimiento, se arruina por completo. Pasemos a la sección 2. La evolución de la regulación. Si nos ponemos a repasar un poco la escalada tecnológica en esta industria, vemos que, por muchas décadas, los grandes caballos de batalla fueron las famosas bombas lineales P y PF. Esas entregaban presiones de 300 hasta 700 bar. Nada mal. Luego llegaron los años 80 y trajeron consigo las bombas rotativas BE, mucho más compactas, ideales para vehículos ligeros. Pero el verdadero salto, el cambio de las reglas del juego, se dio a finales de esa década, con el control electrónico diésel o el sistema EDC. Adiós a los varillajes físicos, hola a los actuadores. Y esto preparó el terreno para la era moderna del Common Rail, que hoy en día supera tranquilamente los 2000 bar de presión, todo bajo el control absoluto del software. Aquí podemos ver un choque evidente entre dos épocas. Miren, por un lado tenemos la simplicidad de un regulador neumático a la antigua, que dependía de la succión del vacío del motor para mover sus piezas internas, y por el otro, el salto evolutivo definitivo, el regulador electrónico. En lugar de depender del vacío o de un par de pesas centrífugas dando vueltas, ahora la que manda es la SU. Hablamos de un cerebro electrónico procesando información sin parar desde un montón de sensores, accionando solenoides electromagnéticos con una precisión que, la verdad, la mecánica pura jamás habría podido alcanzar. Y es que, siendo honestos, abandonar la era puramente mecánica era algo inevitable. Las leyes ambientales empezaron a exigir un control de emisiones tan estricto que los sistemas antiguos, por muy duraderos que fueran, ya no daban la talla. El control electrónico trajo algo vital, el trabajo en bucle cerrado. Esto significa que el motor puede ir ajustando su propia inyección en microsegundos para compensar cosas como cambios de altitud o la carga de trabajo. En resumen, pasamos de estar reparando resortes a hacer diagnósticos con software. Un cambio de mundo total. Lo que nos lleva a la sección 3, la revolución del Common Rail. Detengámonos solo un segundo para asimilar este número, 2000 bar. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de casi 30.000 libras de presión por pulgada cuadrada.
Es una fuerza física inmensa e implacable que las piezas de un sistema Common Rail tienen que generar, transportar y aguantar sin parar. Y cuando logramos entender la magnitud real de esa fuerza, tiene todo el sentido del mundo porque el mantenimiento de estos equipos exige estándares de limpieza casi obsesivos. Ahora bien, lidiar con toda esa fuerza brutal requiere separar las tareas. Algo súper interesante del Common Rail es que su robusta bomba de alta presión ya no tiene el trabajo de decidir cuándo se inyecta el diésel. Ya no. Su única labor es bombear a través de la válvula reguladora para llenar un conducto de almacenamiento, el famoso riel común. Ese tubo reforzado funciona como una reserva constante a altísima presión para todos los inyectores. Están ahí, cargados y listos para disparar en el instante exacto en que la ECU, el cerebro del sistema, mande la señal electrónica. Y la verdadera magia de este diseño está en las ventajas que ofrece. Como tenemos este acumulador de presión, la inyección ya no depende de qué tan rápido esté girando el motor. Esto significa que tenemos un torque altísimo, incluso yendo muy lento. Además, permite hacer varias inyecciones pequeñitas ultra rápidas en un solo ciclo, las famosas pre- y postinyecciones. Esto baja muchísimo ese típico ruido de golpeteo de los motores diésel. Pero ojo, no todo es color de rosa. Toda esta tecnología maneja tolerancias microscópicas. ¿Qué pasa si entra una sola gotita de agua o usamos un diésel de mala calidad? Pues los émbolos se destruyen casi al instante por falta de lubricación. Así de delicado es. Vamos a la sección 4, los sistemas Unit Pump o UPS. Frente a todo el dominio del Common Rail, tenemos una filosofía de diseño totalmente distinta. Mientras que el Common Rail usa una bomba central que alimenta a todos mediante un riel compartido, la arquitectura de las Unit Pump o bombas unitarias descentraliza todo el asunto. Aquí, cada cilindro tiene su propia bomba mecánica dedicada, conectada directamente a su inyector por una línea súper corta. Y cada una de estas bombas recibe órdenes de manera individual a través de su propio solenoide electrónico. Entendiendo eso, queda clarísimo por qué ambos sistemas siguen existiendo hoy en día. Las bombas unitarias logran juntar esa fuerza mecánica masiva del motor con una precisión electrónica brutal. Pero su mayor superpoder, sin lugar a dudas, es la modularidad. Imaginen un camión gigante de minería o un generador eléctrico inmenso. Si en el Unit Pump falla un módulo, muchas veces la máquina puede seguir trabajando sin mayor problema. Y a la hora de reparar, el técnico solo cambia esa bomba unitaria específica, dejando intacto el resto del sistema de inyección. Es precisamente esa tremenda robustez lo que hace que este sistema sea el rey indiscutible en el mundo de la maquinaria pesada. Y finalmente entramos a la sección 5, el diagnóstico de fallas diésel. Ya en el taller, a la hora de la verdad, las fallas van a ser súper distintas dependiendo de con qué generación de tecnología estemos lidiando. Por ejemplo, si ven humo blanco constante o escuchan un golpeteo raro en un motor mecánico antiguo, casi siempre es un problema de calibración física. Toca llevarlo al banco de pruebas para ajustar el tiempo. Pero si una bomba rotativa electrónica simplemente se apaga de la nada y el motor no quiere girar, ahí el culpable suele ser el módulo de control que se sobrecalentó. Ahora, en sistemas modernos de alta presión como el Common Rail o el UPB, si de pronto cuesta arrancar o hay pérdida repentina de potencia, los sospechosos número 1 siempre van a ser válvulas defectuosas o fugas internas graves en el retorno de los inyectores, que impiden por completo que el sistema se presurice. Entonces, ¿cómo atacamos esto de forma profesional? Bueno, seguir una metodología estructurada es lo que realmente separa a un experto de un novato. Para hacer un diagnóstico serio, hay que rastrear el camino del diésel lógicamente. Arrancamos siempre por la zona de baja presión. O sea, descartar lo básico primero. Filtros tapados o mangueras chupando aire. Recién después de eso pasamos a la zona de alta presión. Ahí conectamos el escáner y miramos en tiempo real qué está haciendo la computadora con las válvulas SCB y los sensores. Y el último paso, pero absolutamente crucial, medir cuánto combustible está retornando cada inyector. Esa prueba física te dice de inmediato si la presión vital se te está escapando por dentro, arruinando por completo el encendido. Toda esta metodología la podemos resumir en esta frase de nuestras fuentes que, la verdad, da en el clavo. El diagnóstico correcto evita reemplazos innecesarios y demuestra responsabilidad profesional. En este mundo tan dominado por la electrónica, andar adivinando es peligrosísimo. Ponerse a cambiar piezas carísimas a ver si tenemos suerte no solo es inaceptable éticamente, sino que sale carísimo. Un verdadero profesional usa sus escáneres, lee parámetros en vivo, usa probadores de flujo, en fin, busca la evidencia dura para encontrar la verdadera raíz del problema, ya sea mecánica o de software.
Y bueno, para ir cerrando este análisis, quiero dejarles una pregunta provocadora rondando en la cabeza. Viendo cómo esta industria pasó de usar pura fuerza bruta y calibraciones manuales a tener que analizar redes de datos y mapas digitales de inyección, ¿podríamos decir que el técnico moderno se ha convertido tanto en un programador de software como en un mecánico de fierros pesados? Definitivamente, entender las bombas de inyección hoy exige dominar esa frontera exacta donde se cruzan el acero y el silicio. Un mundo fascinante que, con toda seguridad, no va a dejar de innovar. ¡Hasta la próxima!